¿Qué onda, amigos? El día de hoy vamos a hablar de los lisosomas. Bueno, para empezar, hablemos de quién los descubrió y fue el bioquímico Christian Duff. Gracias a este descubrimiento se ganó el Premio Nobel de Medicina en 1974. Y bueno, ahora sí entremos en materia, ¿no? Los lisosomas, ¿qué son? Es el componente digestivo de la célula. Básicamente lo que describió Christian Duff es que era como un basurero que se encargaba de destruir y tirar, destruir y tirar. En la actualidad sabemos que funciona más como una planta de reciclaje. Más específicamente, a partir del 2016 lo supimos. ¿Vale? Más adelante hablaremos de esto. El origen. ¿A qué se refiere con el origen? Como tal el origen de los lisosomas, es decir, de dónde vienen. La primera teoría y a la que menos coco le echaron fue que ya aparecían de por sí. Es decir, que en el desarrollo de una nueva célula ya estaba como un organelo básico, digamos así. Pero la teoría más aceptada, perdón, es el modelo madurativo, del que ya hablamos en un video pasado, que se los dejo en la pestaña de anotaciones, por si quieren echarle un vistazo. Y bueno, en este pues se habla del modelo madurativo, de los endosomas y endosomas tardíos y cómo evolucionan a los lisosomas, ¿vale? Ese es el modelo más aceptado. ¿Qué enzimas tiene? Ya hablamos de las enzimas que tiene en su interior, que son las encargadas de destruir todo lo que llega a ese lugar, que en conjunto llamamos hidrolasas. Más adelante hablaremos un poco más de cuáles son específicamente. Bueno, estas provienen del retículo endoplásmico y pasan por el aparato de Golgi. Ya hablamos específicamente de este proceso y de la relación que tienen con la manosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato. Les repito, si quieren ver el video anterior, ahí se describe mucho mejor todo este proceso. Ahora sí, hablando específicamente de la estructura de los lisosomas. Como buen organelo membranoso, pues está compuesto por una bicapa lipídica, es decir, por una membrana celular. Pero ahora, si decimos que este lisosoma tiene enzimas dentro que destruyen casi cualquier cosa, ¿por qué no se destruye el lisosoma? Y esto básicamente se contesta con que el lisosoma en la estructura, en su membrana, perdón, tiene mucho colesterol y recordemos que el colesterol era lo que pegaba a los fosfolípidos, ¿no? Le da una mayor resistencia. Además, y el factor más importante es el ácido lisobifosfatídico. Este es un tipo especial de fosfolípidos que le confiere resistencia ante estas hidrolasas. Y bueno, si vemos en su interior, tiene distintos tipos de proteínas. Estas en conjunto se van a llamar hidrolasas, pero cada una cumple con una función específica. Las glucosidasas destruyen polisacáridos, las lipasas y fosfolipasas, pues lípidos, y bueno, así nos vamos con los nombres, ¿no? Pero ahora, ¿qué proteínas o qué otras proteínas tienen en su estructura? O sea, es decir, no hablando de las que les dan la función, sino las que componen la estructura, pues básicamente son tres tipos. Proteínas de membrana asociadas a lisosomas o LAMP, glucoproteínas de membrana lisosómica, LGP, o proteínas integrales de membrana lisosómica. Esto solamente eh, lo hacen para describir un poquito mejor las proteínas, pero se ha visto que estas tres categorías convergen entre sí, entonces yo las dejaría como proteínas, bueno, como LAMP, proteínas de membrana asociadas al lisosoma. ¿Y cuáles son? Pues son todas estas que tenemos en distintos colores en la membrana celular. ¿Para qué nos sirven? Básicamente son transportadores. Y estos transportadores van a ser específicos para distintas sustancias, como ya lo vimos, pues para polisacáridos, para proteínas, ácidos nucleicos, y bueno, etcétera. Son los que nos van a servir para transportar todo ese material que queremos destruir. Y por último, el pH. Recordemos que para que se activen todas estas enzimas que destruyen, tiene que haber un pH muy ácido. En este caso es un pH de 4.7. ¿Cómo obtenemos ese pH de 4.7? A través de estos canales de hidrogeniones. Vemos cómo esto le permite la entrada a los hidrogeniones bajando el pH, es decir, volviéndolo más ácido. Recordemos que esto sucede gracias a todo el modelo madurativo del que ya hablamos. En los endosomas primarios hay un pH de 6.2, endosomas tardío de 5.5 y hasta los lisosomas de 4.7. A pesar de que en los endosomas tardíos ya se encuentran las prohidrolasas, no se activan porque el pH no es tan bajo, como sucede ya en los lisosomas, que es de 4.7.
Entonces vean la importancia del pH en el funcionamiento de los lisosomas. Ahora, ¿de dónde vienen estas proteínas estructurales? Hay dos teorías, una teoría constitutiva, perdón, dos vías, una constitutiva y una derivada del aparato de Golgi. Y esto pues es un poco más anecdótico porque pues en realidad no nos sirve de mucho, ¿vale? O sea, nosotros. Hay gente que se tardó miles y miles de horas describiendo estos procesos, pero para nosotros hay que omitirlo un poco. Bueno, en la vía constitutiva, como su nombre lo dice, pues es un proceso constante. Es decir, el aparato de Golgi, una vez que recibió estas proteínas del retículo endoplásmico, las manda hacia la membrana celular y de ahí las endocita, ¿no? Y lo hace a través de vesículas con cubierta de clatrina. Esta se dirige a los endosomas tempranos. En la vía de secreción de vesículas asociadas al aparato de Golgi pasa lo mismo. Bueno, perdón, lo que sucede es que se generan estas vesículas, pero se van directamente al endosoma temprano o al endosoma tardío. Y bueno, esa es la única diferencia. Esta siguiente imagen es para recordarles un poco de cómo se realiza esta unión entre las vesículas y los endosomas. Básicamente ya hablamos mucho de este complejo RAP-GTPasa y su receptor. Este va a servir como ancla para las vesículas, permitiendo así la unión de estos complejos, el complejo cis-SNARE. Estos van a ser complejos a su vez formados por distintas proteínas que nos van a permitir una unión específica y estable que permita la fusión de las vesículas, favoreciendo al depósito de estas proteínas o sustancias hacia el endosoma, como vemos aquí, ¿vale? Ahora, el material de digestión, es decir, ¿qué es lo que digieren estos lisosomas? Tenemos varias vías para obtenerlo. La primera es la fagocitosis. La fagocitosis también se puede realizar de manera directa, es decir, que la fagocitosis nos dé origen a un fagosoma, que es el que tenemos aquí, y a este se le depositen eh, la vesícula con las hidrolasas. Una vez que desciende el pH, entonces se genera el fagolisosoma, dejándonos con el cuerpo residual o todos los detritos, ¿vale? La segunda vía es la vía que ya hemos descrito anteriormente, la clásica, por decirlo de algún modo, que es la de la endocitosis, en este caso mediada por receptores. Vean cómo se genera una vesícula con cubierta de clatrina y todos estos, y las adaptinas, ¿vale? Bueno, esta pasa al endosoma primario, el endosoma primario recibe las vesículas de hidrolasas, vean cómo está aquí, y esta a su vez va descendiendo y va descendiendo el pH, generando así ya al lisosoma propiamente dicho. Pues como paso final, nos genera un cuerpo residual. Otra vía es la del cuerpo multivesicular, que puede ser formado a partir de proteínas de membrana no deseadas, un proceso que no está bien descrito, pero que se ha visto que también a estos cuerpos multivesiculares se les agregan estas vesículas de hidrolasa y directamente forman un lisosoma, pero esto sigue en estudio. Por último, tenemos a la autofagia, y de esta no les he hablado, pero en la siguiente diapositiva ahondaremos un poquito más. Básicamente, la célula se come a sí misma, ¿vale? Vean cómo aquí esto parece incluso una mitocondria. En este proceso, lo que se quiere destruir es rodeado por una membrana a la cual se le agregan estas vesículas con hidrolasas, dando origen a un autofagolisosoma. Y básicamente es un lisosoma que nos va a dar un cuerpo residual con los detritos o las formas elementales, ¿vale? Y por último vamos a hablar de la autofagia, del proceso que viene en la diapositiva pasada. Este es un proceso en el que la célula se come a sí misma, descrito por Yoshinori Ozumi. Él fue ganador del premio Nobel en el 2016 y describió el mecanismo por el cual funcionan los lisosomas. Si se dan cuenta, en 1974 Christian Duff lo describió como el basurero, pero no fue hasta el 2016 que presentó su trabajo Yoshinori, que todos entendimos que en realidad no solo es un basurero, sino que funciona como una planta de reciclaje, ¿vale? Y vamos a ir entendiendo poco a poquito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Yoshinori? Que este lisosoma se encarga de generar un equilibrio catabólico anabólico. Es decir, catabólico es el metabolismo que destruye y anabólico es el que construye. Entonces, suponiendo que degradamos ciertas proteínas, lo va a degradar en aminoácidos. Y esos aminoácidos, en vez de tirarlos,
los vamos a ocupar para producir otras proteínas. Y esto es lo que básicamente, obviamente muy básico, lo que describió Yoshinori. Y aquí vamos a tener a los actores principales: al gen ATG, o el gen relacionado con la autofagia, y el aporte de nutrientes. Y vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que tenemos una célula, ¿vale? Esta célula pues va a depender del aporte de nutrientes. Lo vamos a representar con esta flecha. A su vez, esta célula en su material nuclear va a tener el gen ATG. Bueno, es redundante, pero el ATG. Ahora, ante un buen aporte de nutrientes, se va a activar esta diana de rapamicina de mamífero, o mejor conocida como mTOR. Esta inhibe a los genes ATG, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí. M en feo, ¿vale? Entonces, ante un buen aporte de nutrientes, actúa mTOR inhibiendo al gen ATG, que es el gen relacionado con la autofagia. Ahora, ¿pero qué sucede cuando no hay un buen aporte de nutrientes? Si no hay un buen aporte de nutrientes, mTOR no se activa. Y si no se activa mTOR, ATG se va a activar. Entonces, esta sí se activa cuando no hay buen aporte de nutrientes, lo que nos va a dar origen a la proteína sinasa ATG. Esta proteína sinasa ATG lo que hace es empezar todo el proceso de autofagia, ¿vale? Y ahora, entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que les decía del procedimiento más como una planta de reciclaje? Entonces, vamos a verlo un poco de manera más sencilla. ¿Qué sucede? ¿Qué hace esta célula cuando tiene hambre? Es decir, cuando no tiene un aporte de nutrientes, se empieza a comer a sí misma. ¿Para qué? Para que eso que se está comiendo, pues le ayude a generar más proteínas. Entonces, si no hay un buen aporte de proteínas, supongamos que aquí hay, no sé, una mitocondria, como el ejemplo pasado, lo que va a hacer es degradarla hacia sus componentes más elementales para que esos mismos componentes más elementales los pueda ocupar para generar otros que necesite en ese momento de déficit de nutrientes. Y esto es el mecanismo muy básico, obvio, de cómo funciona la autofagia. Así que con eso concluimos el video de hoy. Espero que les haya gustado y les sirva bastante. Eh, en la descripción les dejo unas preguntitas para que repasen. Y bueno, si las contestan bien, nos vemos en el siguiente video. Si no, denle otra vuelta a este y sigan leyendo un montón.